Los planos de la identidad en la literatura. Estamos con el grupo de cuarto electivo de lenguaje. Partiremos preguntándonos ¿qué es la identidad? Este es el tema del electivo de lenguaje en cuarto medio. Para empezar, Gabriel García Márquez, el autor colombiano, ganador de un premio Nobel, nos dice lo siguiente: los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué han llegado a la Tierra y qué deben hacer en ella. Entonces, si seguimos la idea de Gabriel García Márquez, cuando nosotros nacemos de una manera, pero la vida nos obliga a nacer una y otra vez y nos vamos modelando, cambiando a medida que avanzamos en la vida. La identidad entonces es como cada uno es, y esta identidad permanece en el tiempo. Ese es un factor muy importante, su permanencia en el tiempo. En 1961, Laing definió a la identidad como aquello por lo que uno siente que es uno mismo. Ahora, en este lugar, así soy yo ahora, en este minuto. Tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados, que tal vez fuimos otros, o futuros, tal vez seremos otros en el futuro. Es aquello por lo cual se es identificado. Cada persona entonces a nosotros nos identifica, nos reconoce por rasgos que permanecen en el tiempo, pero que de alguna u otra forma van siendo también modificados. Entonces, vamos a reconocer esto de la identidad como yo y los otros. Los otros son todos los que nos rodean, los amigos, la familia, la sociedad en general. La identidad es un fenómeno subjetivo. Cada uno de nosotros elabora su propia identidad. Es algo personal. Y la vamos construyendo de manera simbólica, pero no nosotros solos, sino que en interacción con otros. Desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés en realidad, vamos interactuando con los otros, los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, los vecinos, los primos, los amigos, los compañeros en la escuela, los profesores. Cada uno de ellos colabora para que nosotros construyamos esa identidad. Y eso nos da a cada uno de nosotros un sentido de pertenencia. Pertenecemos a un grupo sociocultural, con el cual vamos compartiendo características comunes. La familia tiene sus características, los amigos tienen sus características. Si yo pertenezco o me gusta un club deportivo, ese grupo también va a tener sus características y yo las voy adoptando también. Así me voy construyendo. En conclusión, este entonces es un proceso dialéctico. Es un proceso porque va avanzando en el tiempo, dialéctico porque es entre yo y los otros. No soy solo yo, sino que yo y los otros. Entonces, entre mi autodefinición, cómo yo me identifico, y la identidad social del grupo que me acompaña, constantemente hay una interacción. Cuando yo me autodefino, esa representación que yo hago de mí mismo es totalmente imaginaria. Imaginaria porque está en el imaginario, no porque sea algo que no es. Y es a su vez una construcción simbólica. Simbólica porque no es nada concreto. Si yo digo que soy una persona cariñosa, eso no es algo concreto, es algo abstracto. Y en el grupo social yo reconozco valores y creencias que de alguna forma voy haciendo míos
y voy reconociendo que el grupo posee rasgos que los identifican y los hacen diferentes. Entre esta autodefinición y la identidad social hay un acuerdo, y ese acuerdo es algo paradójico, porque dice, somos diferentes, yo soy diferente, yo soy yo, pero a la vez somos iguales. Entonces yo soy yo, pero somos todos chilenos. Entonces, de alguna u otra forma, nos parecemos. Ahora vamos a la literatura. En literatura vamos a reconocer 3 tipos de identidad. La identidad que es personal, de una persona, la identidad que es histórica, de un momento histórico, y una identidad que es cultural, la identidad del grupo social. Viendo la imagen que aparece en esta diapositiva, inmediatamente reconocemos qué es la identidad personal. Papelucho es un personaje que, aunque uno no haya leído el libro, uno es capaz de reconocer. La historia, cuando aparece una identidad personal, la historia se centra en el individuo, se centra en un personaje principal que tiene su propio carácter y su propia personalidad. Eso define al personaje y lo hace reconocible para todos los demás. No creo que hayan leído esta novela, sin embargo, nos sirve porque yo creo que de alguna u otra manera todos sabemos qué sucedió en Pompeya. Y esta novela de E.G. Bulwer Lytton, Los últimos días de Pompeya, nos va a describir un momento histórico. ¿Qué pasó con esas personas en ese momento histórico? La historia entonces se centra en los procesos comunitarios de países o regiones, como en este caso Pompeya. Se definen rasgos distintivos de esa comunidad, cómo era esa comunidad, qué hacía, qué costumbres tenía, cómo era su ciudad, qué hacían en el día a día. Por lo tanto, podemos reconocer en ellos su idiosincrasia. Por último, está la identidad cultural. Fíjense en la novela que elegí para la identidad cultural, La Virgen de los Sicarios, y la imagen que hay detrás, la imagen, ¿cierto?, de un sicario que es un asesino pagado. Entonces, la historia se escribe para mostrar la cultura de un grupo humano, en este caso, el grupo humano de los sicarios, y se definen rasgos que van a distinguir a ese grupo seguramente. Eso es la identidad cultural, mostrar los rasgos culturales de un grupo humano. La identidad, entonces, tiene rasgos esenciales, permanentes, que nunca cambian, pero también tiene rasgos que van cambiando mediante avanza la historia, así como nos pasa a nosotros como seres humanos. La actividad que usted va a realizar se llama portafolio de actividades. Un portafolio reúne los materiales que dan cuenta de las actividades y de las reflexiones que una persona realiza en torno a una actividad. Se realizará 3 actividades en el cuaderno de literatura e identidad. La primera actividad tiene que ver con mostrar, desarrollar, trabajar la identidad personal. Usted va a investigar sobre la profesión que usted quiere estudiar. Todo esto tiene que estar en el cuaderno. ¿Qué quiero estudiar yo? ¿Dónde se estudia? ¿Qué se requiere para ser ese profesional? Investigue sobre esa profesión, dónde trabajan esas personas. Va a escribir un relato, un cuento, una narración con personaje protagonista, usted es el protagonista, que cuente un día en su vida profesional. Ese trabajo debe tener 2 planas con fuente Arial Calibrí y número 11. La segunda actividad para el portafolio tiene que ver con la identidad histórica. Usted va a elegir un país de cualquier parte del mundo, el que usted quiera, y va a investigar cómo son las personas de ese país. Por ejemplo, de los chilenos se dice que somos solidarios. ¿Cómo son las personas del país que usted va a elegir? Va a escoger de ese país un personaje histórico y va a definir una situación histórica en que haya participado. Por ejemplo, yo elijo Estados Unidos. George Washington, Declaración de la Independencia. Ese es el minuto histórico que voy a relatar. Selecciona imágenes que sean representativas de ese momento y va a reconstruir a través de un relato la situación en que participó el personaje histórico. Tiene que tener una plana, la misma fuente y el mismo tamaño de letra. Y la tercera actividad tiene que ver con la identidad cultural.
Va a escoger un grupo humano y va a investigar sus características culturales. Por ejemplo, los hippies. ¿Qué caracterizó a los hippies? ¿Qué actividades hacían? ¿Qué ideas tenían? ¿Qué proponían? Seleccione imágenes representativas del grupo humano y va a crear un poema de 30 versos con la misma fuente y el mismo tamaño de la letra. El poema tiene que reflejar al grupo humano, es decir, las características que usted investigó sobre ese grupo. Para hacer este trabajo, usted dispone de todo el tiempo que tengamos hasta que volvamos a clases en algún minuto.